tocando la cronología de Yeshua. Y la cronología de Yeshua comienza aquí en Juan capítulo 1 del 1 al 18. ¿Y qué es cronología? Es como todo empezó desde el principio hasta el fin, ¿ok? De cómo empezó hasta cómo termina. Estamos ahí en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es muy importante porque cuando habla de verbo, la palabra verbo ahí es la palabra logos en griego. Y la palabra logos lo que expresa es el pensamiento y el propósito de Dios. Cuando ahí dice en el principio era el verbo, lo que está diciendo es que en el principio estaba la expresión y el pensamiento y el propósito de Dios. En el principio. En el principio estaba el pensamiento. En el principio estaba el propósito de Dios. Ahí lo que está diciendo, en el principio era el verbo. Dice, y el verbo era con Dios. Eso es importante porque hay otras versiones. Usted puede tener una versión que diga, en el principio era la palabra. Porque el logos también es la palabra hablada. Eso es lo que significa. Por eso es que Juan establece en el principio. ¿Por qué? Porque lo está llevando a Génesis 1, que dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Cuando vemos Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y dijo Dios, ¿ok? Dijo Dios sea la luz, y después fue la luz y los árboles y todo esto. Toda la creación vino a ser a través de la palabra o la expresión de Dios, ¿verdad? Cuando Dios se expresó, al él expresarse, ¿qué hubo? Una creación. Es bien importante porque la palabra que usted habla no está separada de ti. La palabra que tú hablas no es algo fuera de ti, es algo que está dentro de ti y sale fuera de ti. Cuando ahí dice en el principio era el verbo o el logo o la palabra, lo que está diciendo es que en el principio Dios estaba, ¿qué? Dios se expresó, ¿verdad? Y esa expresión trajo, ¿qué? Trae creación. Es como un arquitecto y los planos. Antes de existir una casa, existe ¿qué? Un plano. El plano contiene todo el pensamiento del arquitecto. El plano contiene ¿qué? La palabra. Contiene todo el pensamiento del arquitecto y está como proyectado en un papel. Es interesante porque usted tiene la Biblia. Aquí está todo el pensamiento de Dios. En otras palabras, todo lo que está escrito aquí está escrito para formar una casa que no caiga. ¿Por qué hoy en día las casas no se mantienen? Bueno, porque no están bien construidas. Aquí está lo que nosotros necesitamos para que tengamos vidas bien construidas. Para que tu vida personal esté bien construida. No solamente tu vida personal, sino en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa. Aquí está el pensamiento de Dios. Por eso es que Dios es un arquitecto. Él creó todas las cosas. Cuando la casa se construye, el plano se hace visible. Si yo vengo y te enseño el plano, tú ves el plano ahí. Simplemente tú ves ahí el pensamiento de la casa, pero no ves la casa. ¿Cuándo tú empiezas a ver la casa? Cuando la hacen. Pero la casa existía o existió.
La casa no existió cuando la hacen. La casa existió antes de que la hicieran. ¿Por qué? Porque estaba donde? En el pensamiento, en los planes y en los propósitos de Dios para la humanidad. El arquitecto, cuando hace una casa, no es la primera vez que la ve. Él la vio hace tiempo. Una vez le preguntaron a la esposa de Disney, ¿sabes Disney, verdad? Disney World. Pues Disney era el creador de Disney World. Y un día cuando él muere antes de que inauguren a Disney, cuando Disney es inaugurado, el que la creó no está, muere. Pero la esposa estaba, y cuando la esposa va a la inauguración, le preguntan a ella, wow, qué triste, ¿verdad? Que Disney no pudo ver todo esto, todo lo que creó. Y ella le dijo, no, él lo vio. De hecho, Disney lo vio primero que todos nosotros. Tú lo que estás viendo es que es la manifestación de lo que él vio. Cuando ahí está hablando que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice, este era en el principio con Dios. Dice, ¿qué dice? Dice, y todas las cosas, ¿vieron? Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Lo oyeron? Primero, todas las cosas que hoy podemos ver fueron hechas, pero primero estuvieron en el pensamiento de Dios, estuvieron en el propósito de Dios. Eso es bien importante porque hoy tú tienes 40, tienes 20, tienes 60, tienes 70, tienes una edad, ¿verdad? Pero tú exististe ¿dónde? En el pensamiento de Dios, por eso es que saliste. Si hoy estamos aquí, es porque Dios en su pensamiento, en su propósito, había destinado que hoy tú estuvieras aquí. Cuando la gente dice, ay, ¿para qué yo estoy aquí en la vida? Bueno, tú estás aquí porque tú tienes un propósito aquí por causa de que el arquitecto lo pensó antes de que tú nacieras. ¿Y por qué yo sí y otros no? Bueno, porque el arquitecto en su pensamiento, en sus propósitos, había establecido que fueras tú. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entender hasta la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente comienza a pelear por las cosas que suceden. Mucha gente comienza a pelear porque hay cosas que no suceden a su manera. Hay gente que comienza a pelear, pues me escogieron aquí, aquel le escogieron allá, a mí no me cogieron, o a mí no me pusieron, aquellos lo pusieron, a mí no me pusieron. La gente empieza a pelear con todo lo que está ocurriendo, comienza a buscar culpables, comienza a justificar las cosas, pero realmente tenemos que entender que en la soberanía de Dios, tú estás donde estás, tú vives como vives, tú caminas como caminas. ¿Por qué? Porque en el pensamiento, en el propósito de Dios, ya Dios lo había determinado. Por eso es importante nosotros entender que nosotros no nos conocemos todavía. Porque el Dios que nos creó es un Dios eterno. Tiene una mente infinita. Pensar que lo que se ha logrado hasta ahora es todo, es pensar en que no hay más nada. Dios lo que hace es poco. Mira lo que dice Salmo 33:6. Para que lo vean. Salmo 33:6 dice, por la palabra del Rey eterno, ¿qué dice ahí? Fueron hechos los cielos. ¿Cómo el cielo fue hecho? Por la palabra. Dice, y todo el ejército de ellos, dice, por el aliento de su boca. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó, ¿y qué dice?
y existió. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo ¿por qué? Dice, por la palabra de Dios. ¿Cómo fue creado el universo? Por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve, cuando usted salga afuera, mire los árboles, mire el cielo, mire todo. Dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando Dios fue a crear el universo, Él estaba parado en la nada. Cuando Dios está parado en la nada, Él dice, voy a crear el cielo y la tierra. ¿Y qué hace? Desde Él en adelante, ¿qué hizo? Creó. Dios estaba parado en la nada, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios es la fuente de todas las cosas. Todo viene y procede de Dios. Por eso es que Dios se llama Padre. Es importante. Mucha gente tiene problemas con esto, y empiezan a decir, no, yo le sirvo a la madre tierra, no al Padre. ¿Por qué Dios tiene que ser Padre y no madre? Pues cuando entendemos los principios bíblicos, pues entendemos que la palabra Padre es la palabra en hebreo Abba y significa la fuente. La fuente de la vida es Dios. Por eso es que el hombre es la fuente en la casa. Porque es el que da. La mujer no es la que da vida. A la mujer se le da la vida y ella ¿qué hace? ¿Qué ella hace? Ella manifiesta la vida que fue puesta en ella. Mira lo dice Colosenses 1. Aún nuestra biología nos enseña cómo es Dios. Por eso es que Romano dice que si tú ves la creación, tú puedes entender a Dios. Tú no necesitas la instrucción para saber que Dios existe. Tú necesitas la Biblia para saber que Dios existe. Si tú ves la creación, tú sabes que hay un Dios. Y te va a dar la oportunidad de conocerlo. Pero mira lo que dice Colosenses capítulo 1. Del 16 al 17. Colosenses 1 del 16 al 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en donde, en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué dice? Las visibles y las invisibles. Hay cosas invisibles que tú no las ves, pero existen, fueron creadas. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él. ¿Para qué? ¿Y qué dice? Oiga bien. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si nosotros somos hechura de Él, somos creación de Él, entonces ¿para qué fuimos creados? Nosotros fuimos creados para Él. Y dice, y Él es Él estaba en la nada, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. El mundo no puede terminar. Porque de la única forma que el mundo puede ser destruido es que Dios diga, ¿qué? Caput, esto no va a funcionar más nada. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres.
en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que cuando tú ves una pareja, el hombre ¿qué hace? ¿Le da qué? Le da vida a la mujer. ¿Y qué hace la mujer? ¿Da qué? A luz. En él, en el hombre, como en Dios, por eso es que Dios siempre va a ser llamado Padre. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida, Él es el que da la vida. Dice, en Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Es como tener el teléfono más moderno, pero sin batería. Si usted tiene un teléfono sin batería, ¿qué sucede? No funciona. Si sin la vida que proviene del Padre, el hombre puede tener muchas cosas, pero sigue vacío. ¿Qué dice Colosenses? Colosenses dice que fuimos creados por medio de Él y para Él. Si nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él, oiga bien, la vida que estamos viviendo natural no funciona sin Él. Por eso es que la familia no funciona sin Él. Para que una familia funcione bien, tiene que estar ¿quién? Él. ¿Por qué? Bueno, porque Él es la fuente de la vida y todo lo que Él creó, lo creó para Él. Cuando Dios, nuestro Padre, es la fuente, es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, todo funciona bien. Porque Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea, en otras palabras, en el principio estaba todo desordenado, estaba vacía la tierra. Y Dios lo primero que hace con su palabra es que traer orden. Si Dios es un Dios de orden, Dios es nuestra fuente, todo lo que Él hace lo hace para Él. Necesitamos tener a Dios, a nuestro Padre, en la familia. ¿Para qué? Para que haya orden. Y es bien importante porque el orden llegó a la tierra por la palabra. Por eso es que hay un versículo de Proverbios que dice, instruye al niño. La instrucción, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la instrucción? De la palabra. Cuando tú le das instrucción, tú no puedes decir a un nene, dale instrucción a un nene. Tú no puedes dar la instrucción así. Tiene que salir ¿qué? Tiene que salir la palabra. Tiene que salir bien articulada. Tiene que salir como bien entendible. ¿Para qué? Para que cuando el nene reciba esa instrucción en el camino de él, ¿qué hace? No se pierda. Por eso que cuando traemos el plano de Dios y lo metemos en la familia, ¿qué eso hace? Comienza a llegar orden. Se empiezan a ordenar las cosas. ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo primero que hace la palabra? Lo primero que hace la palabra es ordenar tus pensamientos. Eso es lo primero que hace. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y dijo Dios, sea la luz. La luz siempre tiene que ver con ¿qué? Con sabiduría, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con entendimiento. Lo primero que hace la instrucción del arquitecto es ordenar nuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Hablando. En la medida, por eso es que dice en el Deuteronomio, dile estas palabras a tus hijos
cuando se acuesten. Dile la palabra a tus hijos cuando estén caminando. Háblale estas palabras. ¿Por qué? Porque el pensamiento se alinea cuando constantemente se está hablando la palabra. Si en tu casa o en cualquier casa, lo que está en el ambiente son palabras de desórdenes, palabras corruptas o palabras que no vienen de Dios, lo que vas a transmitir en la casa es la palabra que estás oyendo. Amen. Por eso es que a la gente se le hace tan difícil alabar a Dios. Porque si tú no tienes una vida de alabanza, cuando tú llegas al centro a alabar a Dios, se te va a hacer bien difícil, porque es como comenzar a arrancar un carro frío. Cuando tú prendes el carro, tú sabes que tú tienes que calentar el carro. ¿Por qué tú tienes que calentar el carro? Bueno, de hecho, cuando tú prendes el carro, la aguja hace bien duro, ¿verdad? Y de momento, ¿qué hace la aguja? Empieza a bajar. Y cuando llega abajo, tú sabes que el carro que está caliente. ¿Pero qué significa que el carro esté caliente? Significa que le diste tiempo a procesar a que todos los líquidos, ¿verdad? Todos los aceites que tiene el carro comiencen a ¿qué? A fluir por todo el carro para que cuando el carro esté ready pueda arrancar bien y no se te dañe. Por eso que usted no debe arrancar un carro frío. Si usted quiere que un carro le dure, tiene que calentarlo porque se te puede pielar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bien importante. La palabra es algo que nosotros tenemos que estar constante diciendo. ¿Por qué? Porque nos mantiene calientito, nos mantiene lubricado en nuestra mente. Porque lo primero que ordena la palabra es la mente. Es la mente. Pero dice Deuteronomio 30:20. Deuteronomio 30:20. Por eso es que el título que le puse a este mensaje es ese. Así viven los hijos del Padre Eterno. ¿Cómo viven los hijos del Padre Eterno? Pero dice Deuteronomio 30:20. Dice, amando al Rey Eterno tu Dios. ¿Y qué dice? Dice, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus... ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Por qué la gente muere prematuramente? ¿O por qué la gente sobrevive y no vive? Hay gente que lo que está hoy en día es sobreviviendo, no vive. ¿Por qué no vive? Vamos al versículo, dice, porque dice ahí, amando al Rey Eterno tu Dios, dice, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. La instrucción de Dios, la palabra de Dios, lo que el arquitecto estableció, lo estableció para que tú tengas prolongación de día. Nadie se quiere morir, pero nadie quiere vivir la instrucción de Dios para que los días se prolonguen. Por eso es que hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, y tus días se alargarán. Pero sigue diciendo, dice, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios, tu padre,
a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mira, dice Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre, la fuente, siempre que piensa en Padre, piensa en fuente. Dice, porque como el Padre o la fuente tiene vida, dice ahí, en sí mismo. Así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Eso es importante, nuestro Padre que es la fuente, Él tiene vida en sí mismo. La expresión de Dios está escrita. Cuando tú pones en práctica la instrucción de Dios en tu vida, entonces lo que vas a experimentar en tu vida no es sobrevivir en la vida, sino es vivirla. Pero dice Juan capítulo 14. Juan 14, 6. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie viene a la fuente, sino por mí. Por eso es que nosotros tenemos que siempre procurar hablar a la fuente en nombre de ¿quién? De nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre la fuente y nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 12. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Y dice, y este es el testimonio que Dios, la fuente, nos ha dado vida eterna. ¿Qué Dios te dio? Dios no te dio vida temporera, te dio vida como eterna. Te dio vida para siempre. ¿Dónde está esa vida? Esa vida está en ti. Dios te la dio. Dice, y esta vida está en su Hijo. Dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es que dice que si confesamos con nuestra boca que Yeshua el Mesías es nuestro Señor, seremos salvos. Mira lo que sigue diciendo Juan capítulo 1, versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, si nosotros encendemos una pequeña linterna en una habitación oscura, toda la oscuridad desaparece. Vamos a hacer algo. ¿Alguien tiene una linterna? O los teléfonos. Pero vamos a hacer algo. Luis, págate esas luces ahí. ¿Qué hay ahora? Bueno, la luz las televisiones me... Préndela. Pantalla. Pero anyway, si enciendes una pequeña linterna en una habitación oscura, toda la oscuridad desaparece. Nunca ocurre al revés. La luz, óigame bien, la luz siempre vence. Mira lo que dice Isaías 9:2. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz.
los que moraban en tierra de sombra y de muerte, dice, luz les resplandeció sobre ellos. Pero dice Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En tu caminar, la palabra de Dios fue diseñada ¿para qué? Para que en tu caminar. Mira lo que dice Mateo 5. Mateo 5, 14. Voy a leer hasta el 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Y qué dice aquí? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es importante, porque si nosotros tenemos la luz de Dios, tenemos la vida de Dios en nosotros, ahora nosotros que nos constituimos ¿en qué? En la luz del mundo. Importante porque aquí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz que hay en nosotros fue diseñada para modelarle a los demás. Pero dice Efesios capítulo 5. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tiniebla. Pero dice, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué Dios nos dice? Dice, andad como hijos de luz. Pero dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 8. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Eso es importante. La palabra de Dios es luz, es vida, es luz. Y esta palabra fue diseñada ¿para qué? Para que more en nuestros corazones. Tiene que primero morar en nuestros corazones, en nuestra mente, porque la palabra moldea nuestros pensamientos. Hasta que esta palabra no moldee nuestros pensamientos, no podemos ver la paz, la tranquilidad, el gozo, la armonía, el orden que siempre hemos deseado. Pero dice el capítulo 1, versículo 6. Juan capítulo 1, versículo 6. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Así como Juan daba testimonio de la luz, nosotros tenemos que dar testimonio de la luz. Dice, a fin de que todos creyesen por él. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Eso es importante porque así como un embajador no representa sus propias ideas, sino que representa al rey que lo envió, los hijos del Padre fueron enviados ¿para qué? Para representar el reino. Por eso es que en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, dice, por tanto, id. ¿Y qué dice? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles.
¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice, entonces Yeshua le dijo otra vez, pasa a vosotros. Y mira lo que él dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. No podemos dar luz si no abrazamos la vida que Dios nos dio. ¿Qué una mujer tiene que hacer para que ese niño nazca bien? Tiene que alimentarse bien. Tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque si esa mujer se descuida, puede crear ¿qué? Un aborto. Nos toca a nosotros ser luz en medio de las tinieblas, pero no podremos ser luz hasta que esto no gobierne nuestros pensamientos. ¿Cómo tú sabes que esto está gobernando tus pensamientos? Porque en el momento donde vienen pensamientos que lo que quieren es alejarte de Dios, siempre va a venir un pensamiento que te va a llevar a Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fueron hechos, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, oiga bien, la luz vino a ellos. Dice, y los suyos no le recibieron. Al pueblo judío vino la luz, Yeshua vino. Y ellos no pudieron ver la luz. ¿Por qué ellos no pudieron ver a Yeshua? Porque sus pensamientos no estaban llenos de la palabra de Dios. Ellos estaban llenos de tradiciones. Ellos estaban llenos de religiosidad. Estaban llenos de odio. Estaban llenos de ira. Eran unos mentirosos. Todo lo que operaba en sus pensamientos no permitió que vieran la luz. Por eso es que nosotros tenemos que constantemente ¿qué? Buscar los pensamientos de Dios. Buscar el propósito de Dios. Cuando tu mente está constantemente buscando los propósitos de Dios, entonces los cambios comienzan a nacer en la vida de los hijos. Pero dice el versículo 9, dice, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ves? Que nos toca a nosotros recibir. Pero cuando nosotros predicamos aquí, si usted no recibe la palabra, esta palabra no va a hacer nada para ti. Si uno está predicando aquí y tu mente está lleno de contradicciones con relación a lo que yo estoy predicando, tú no vas a recibir. Nosotros necesitamos ¿cuál es el segundo paso? Recibir. Primero tenemos que dejar que las palabras transformen nuestro pensamiento, porque cuando las palabras transforman nuestro pensamiento, entonces podemos recibir. Mientras tanto, siempre vamos a estar en rebeldía, en contradicciones. Nosotros tenemos que comenzar a dejar a recibir. Sigue diciendo. ¿Dónde me quedé? Dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, oiga bien, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos distingue a nosotros de ser hijos de Dios? ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos deja ver que somos hijos de Dios?
cuando dejamos recibir de Él. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son los hijos, son aquellos que reciben, son aquellos que creen en su nombre. Eso dice, tienen potestad. ¿Qué potestad? Poder, habilidad. Sigue diciendo, y aquel verbo, o aquel logo, aquel propósito, aquel pensamiento, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria para gloria como de un unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Pero dice Filipenses capítulo 2, del 6 al 8. Filipenses capítulo 2, del 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué hizo? ¿Ve que Yeshua tuvo que ser obediente? Era importante porque Juan dice que él estaba, ¿qué? Dice ahí, lleno de gracia y verdad. ¿Qué verdad está hablando? Está hablando de la ley de Dios, la palabra de Dios. Él estaba lleno de esa verdad. Él obedecía a esa verdad. ¿Ok? Pero dice Hebreos 1. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, la verdad. Siempre que la Biblia habla así como de profeta, o habla de Moisés, o habla, o la Torá, está hablando de la ley de Dios. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué sustenta las cosas? ¿Con qué sustenta las cosas? ¿Cómo nuestra casa va a ser sustentada? Por eso es que la palabra hay que hablarla. Usted no puede ser religioso. Un religioso es uno que solamente se acuerda de Dios cuando llega aquí. ¿Es religioso? Todo lo que nosotros hacemos aquí, lo que hace es enseñarle a usted cómo debe ser su vida en la semana. ¿Cómo tiene que ser mi vida? Bueno, tu semana nunca puedes dejar la adoración, que es lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos aquí. Adoramos, nos postramos delante de Dios. Adoramos a Dios. ¿Qué es lo otro que hacemos? Alabamos a Dios. Alabanza, sacrificios de alabanza. ¿Qué es lo próximo que hacemos? La palabra. Eso significa que toda la semana nosotros no podemos olvidar de qué, de estar constantemente conectados. Claro, hay que trabajar, claro, hay que hacer muchas otras cosas, pero ¿sabe qué? No debemos dejarnos de conectarnos con nuestra fuente. Esto es lo que nos mantiene a nosotros calientitos toda la semana. Y cuando usted llega aquí, usted va a llegar ¿cómo? Usted no va a llegar frío. Dicen por ahí que los americanos son fríos, ¿verdad? ¿Por qué dicen que los americanos son fríos? Pero son cariñosos, ¿verdad? Dicen que los americanos son fríos porque ellos son cariñosos. Son como nosotros los hispanos, que nos gusta estar abrazando. Nosotros somos revolucionarios. Nosotros nos gusta reírnos. Dicen eso de nosotros. Nosotros somos alegres. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, en el reino se supone que esa sea nuestra actitud.
tú tienes esa actitud cuando estás constantemente conectado a ¿qué? A la palabra. Cuando estás constantemente sacrificándote. ¿Cómo tú te sacrificas? Sacrificios de alabanza y la ayuda mutua. Cuando tú estás constantemente alabando a Dios, cuando tú estás constantemente en la palabra, cuando tú estás constantemente ayudando al hermano, tú estás constantemente calientito. Versículo 15. Dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque me era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, y ahora dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es importante porque antes se operaba simplemente en la ley. ¿Y cómo funciona operar más que en la ley? Es rudo. Cuando tú operas más que en la ley de Dios, tú eres rudo, no tienes mucho sentimiento, no tienes mucha compasión. Por eso es que la ley de Dios se puede convertir en una religión. Pero cuando Yeshua vino, ¿trajo qué? Trajo gracia. Por eso es que ahora tú impacta la ley a la gente, pero tiene que impactársela ¿con qué? Con gracia. Antes en la religión, ¿qué hacían? Nos torcían el brazo. Pero no había empatía. No había cariño. Es cuando tú vas a corregir a un niño, probablemente si hizo algo malo, ¿qué tú haces? Tú al principio, ¿qué eres? Eres fuerte con ella, ¿verdad? Que tú eres fuerte con... no, lo hiciste mal, tienes consecuencias. Pero después, ¿qué tú haces? Después tú vas y le explicas. Acuérdate que lo que estoy haciendo es porque te amo. Yo quiero que te vaya bien. Eso es gracia. Pero Yeshua estaba lleno ¿de qué? Él estaba lleno de gracia y de verdad. El cristianismo está lleno de gracia, pero no está lleno de verdad. Por eso peca tanto. Porque el cristianismo escoge lo que va a obedecer de la palabra de Dios. Si esto me gusta, esto lo obedezco. Si esto no me gusta, no lo voy a obedecer. Y lo próximo que hace es que comienza a justificar lo que no está haciendo. Para decir, no tengo que hacerlo. ¿Ve? Ellos están, pero son gente buena. Son gente que tienen empatía, son gente que te reciben. Oh, hermano, tranquilo, Dios te ama, Dios te perdona, tranquilo. Pero no hay ley, no hay instrucción, no hay verdad. Y eso es un problema. Entonces está el otro extremo, que todo es ¿qué? Es ley, es verdad. Y agreden a la gente. Pero ¿cómo estaba lleno Yeshua? Yeshua estaba ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Significa que hay que aplicar la instrucción de Dios, pero hay que aplicarla ¿con qué? Con gracia. Y termino con el último. Dice, y a Dios nadie le vio jamás. Oye bien. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua vino a dar a conocer a Dios. De hecho, Yeshua vino a dar a conocer la fuente. ¿Y sabe qué? Nos toca a nosotros. Acuérdate que Yeshua era la luz. Y Yeshua era la luz que vino a dar, ¿qué? Dar a conocer al Padre. Pero leímos ahorita que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Nos toca a nosotros ¿qué? Dar a conocer al Padre. La fuente de donde provienen todas las cosas. De pie.